pues vamos a continuar con esta secuencia que llevamos del paciente cardiópata. Ya pasamos la etapa de la identificación, del diagnóstico, de cómo manejarlo. Ahora nos vamos a la etapa en la que el niño cambia completamente. Lo único que no cambia es su cardiopatía. Y ese es un gran problema porque muchas veces los papás pierden atención médica, pierden la derechohabiencia a alguna institución, cambian de domicilio, no tienen dinero para comprar los medicamentos y entonces al paciente no se le da el seguimiento adecuado. Sin embargo, pues la enfermedad progresa, ¿no? Y la necesidad de tratamiento existe. Entonces, ¿qué pasa con estos niños que van creciendo y que van a ser tarde o temprano adultos cardiópatas? Debemos de plantearnos como objetivos, como pediatras, identificar las necesidades de estos pacientes, de estos adolescentes, para llevarlos a una adecuada transición a la vida adulta. Debemos de poner las tareas, debemos de determinar qué nos corresponde como pediatras, coordinar a los equipos de psicología, de nutrición, en casa, la familia, los amigos, etcétera. Y también desde un momento muy temprano poder identificar qué pacientes no requieren seguimiento. Como bien comentaron previamente, aproximadamente el 50% de las cardiopatías se pueden resolver en los primeros años de vida y son niños prácticamente curados, ¿no? A un niño que se le cierra un conducto arterioso y que nunca más requiere valoración por el cardiólogo, una CIA, una CIB, vaya, muchas otras cardiopatías que el seguimiento ya nada más es la vigilancia, saber que están bien, saber que están creciendo bien, que están subiendo bien de peso. Pero ¿cuáles son los que sí debemos de seguir muy estrechamente? La adolescencia de por sí pues es una edad difícil, ¿no? Para todos, no nada más para el adolescente, sino para todos los que estamos cerca de ellos. Es una etapa en la que los niños buscan su independencia, necesitan esa independencia, buscan relacionarse diferente con la familia. Ya no son el niño chiquito que cuida a su mamá, que protege a su mamá, ya son grandes, ¿no? Ya quieren, ya pasan a prepa, ya quieren ir a fiestas, necesitan interrelacionarse con otros niños de su edad, pero, problema, tienen una enfermedad crónica de la que no se pueden escapar y que les ha restringido su vida durante muchos años, pero que ahora se hacen conscientes de esa restricción en su vida. Se preocupan mucho por el aspecto físico, ¿no? Es la edad en la que pues que si se arreglan, que ya empiezan a gustarles los niños, las niñas, que si me veo bien, que si no me veo bien, que me choca mi cicatriz, que por qué tengo los dedos deformes, que lo que sea, ¿no? Es una edad en la que se les exige mucha responsabilidad por adolescentes, en la escuela, en la familia, pero también mucha responsabilidad en su enfermedad. Y no se diga la responsabilidad social. Entonces, es un momento muy difícil en el que no debemos de dejarlos, al contrario, más cerquita con ellos para poderlos orientar adecuadamente. El entorno en el que viven, en el que se desenvuelven, es un entorno bien difícil. Es un entorno que exige mucho, ¿no? Que tiene una apertura tremenda, pero que también es el momento en el que se dan cuenta de muchas cosas. ¿Por qué estoy enfermo? O sea, ¿por qué me cayó esta maldición de cardiopatía? ¿Por qué mis papás no me dijeron? ¿Por qué? ¿Qué es eso, no? O sea, ¿mis papás tuvieron la culpa o qué pasó? ¿Por qué mis hermanos están bien y yo no? Esto hace que haya un estrés familiar. Las familias, yo creo que les ha tocado verlo, incluso en niños no cardiópatas, una enfermedad crónica grave rompe familias, rompe matrimonios. Entonces, una enfermedad en la que el niño está con dependencia del hospital, de los médicos, pues no se diga, genera estrés familiar. Entonces llega un momento en que el niño ya no quiere, ¿no? Se cansa, no respeta las restricciones, él quiere jugar fútbol, le gusta jugar fútbol, ¿por qué no va a jugar fútbol si a él le gusta? Hay renuencia en tomar el tratamiento, ¿no? ¿Por qué tengo que tomar medicamento? No me gusta, lo esconden, engañan a sus cuidadores. Entonces, es un momento en el que la información adecuada
le va a servir al paciente para que lleve estos años un poquito más tranquilos. Lo que nos corresponde principalmente es informarlos. Y no decirles, bueno, tu cardiopatía se llama así y te va a pasar esto, ya te operaron de esto. No, eso no. La información que deben de recibir los niños primero es en base a lo que ellos quieren saber. Entonces hay que escucharlos. Hay que saber cuáles son sus dudas, ¿sí? ¿Qué quieren saber ellos sobre su enfermedad? ¿Qué temores tienen para así poderlos orientar? Y entonces sí, llevar a estos niños a una transición con todo el conocimiento de su enfermedad, las recomendaciones que sean necesarias en el momento necesario para que ellos puedan asumir esa responsabilidad que les estamos exigiendo además. Entonces, el paciente se ve rodeado de un grupo multidisciplinario, ¿no? Como cardiólogos pediatras podríamos decir, pues qué fácil, hacemos el diagnóstico y bueno, cumples 16 años, 18 años y adiós, que te vaya bien. Pero ¿qué pasa el pediatra? Muchas veces el pediatra se vuelve el médico de cabecera de la familia, ¿no? Y sigue viendo al niño de 18, de 20 y a los papás, etcétera. Debe de haber un apoyo psicológico muy importante, no nada más como externo, sino incluso a nivel de la escuela, y el apoyo familiar es muy importante. Entonces, estos niños, como bien mencionaron, las historias clínicas de estos pacientes, vaya que tienen antecedentes personales, ¿no? Son niños que desde que nacieron o desde antes tienen un diagnóstico ya de una cardiopatía, de forma prenatal o de recién nacidos. Generalmente pues son cardiopatías graves, son cardiopatías complejas, que por lo menos ya tuvieron una cirugía o 2 o 3, ya tuvieron su buena estancia en terapia intensiva neonatal, pediátrica, ya se sometieron a múltiples punciones, a múltiples estudios, y todo eso se nos olvida. O sea, verle en el hospital a estos niños, pues a lo mejor para nosotros es lo más normal del mundo, ¿no? Pero para ellos no. O sea, a veces ni siquiera nos imaginamos qué tanto estrés les puede generar tener una cicatriz, ¿no? Y no querer tomar clases de natación porque les da pena que les vean su cicatriz, por ejemplo. Las estadísticas en cuanto a las cardiopatías en adolescentes o en adultos jóvenes no están bien determinadas. Hay países que llevan un avance de unos 20, 30 años en los que se han hecho cálculos aproximados de la prevalencia de este número de pacientes. Se sabe, ¿no? Esto sí lo sabemos, que bueno, más o menos 1 millón de niños nacen con cardiopatía a nivel mundial. Desde los 80s se ha calculado en algunos países como por ejemplo el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, que la sobrevida de estos pacientes está entre el 70 y el 80%. Entonces, tomando en cuenta la tasa de natalidad en cada país con la incidencia de las cardiopatías, más o menos se hace un estimado y se cree que 2,000 casos al año aproximadamente serán ya adolescentes que tienen que llevar una transición a la vida adulta. Por eso es de vital importancia que exista una clínica de transición de pediatría a adultos y que ni nada más es pediatras ni nada más son cardiólogos de adultos, sino tenemos que estar trabajando en conjunto. Y los niños tienen que empezar a prepararse para esta transición desde muy pequeños, más o menos entre los 2 y 14 años se recomienda. ¿Cómo qué cardiopatías? ¿De cuáles estamos hablando? Pues de las cianógenas complejas, por ejemplo, transposición de grandes arterias. Se operó, se hizo una corrección anatómica en la etapa neonatal, sin embargo, hay complicaciones posquirúrgicas ya conocidas que requerirán de una nueva intervención de cirugía corazón abierto, una atresia tricuspidia, por ejemplo, o las lesiones que tienen atresia pulmonar, que requerirán la colocación de una fístula o la colocación de un tubo y que después ese tubo hay que cambiarlo porque ya creció el niño. Las cardiopatías con fisiología univentricular, que igualmente su proceso lleva 2 o 3 cirugías. Las miocardiopatías dilatadas o cualquier tipo, pero bueno, que son pacientes que requieren seguimiento, aunque no estén operados, requieren seguimiento
y muchos de ellos terminarán en un protocolo de trasplante de corazón. Entonces son pacientes sometidos ya a cirugías paliativas que a lo mejor ya no vamos a poder ofrecerles más, no se van a curar nunca. Los pacientes que quedan con alguna arritmia posterior a una cirugía o que, como ya se comentó, nacen con un bloqueo de completo, que se mantienen asintomáticos varios años y en esta edad es cuando entonces sí hay que intervenirlos, ponerles un marcapasos. Los pacientes que requieren cambios valvulares, que no es una vez o dos, sino es de aquí a toda su vida, que requerirán cambios de válvulas. Y lo que les mencionaba. Entonces, es una serie de procesos que el paciente tiene que pasar junto con su familia y que se los vamos dando los avisos así uno a la vez, ¿no? Pero en realidad es algo que les va a durar toda la vida. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Mejorar la calidad de vida de estos niños. Como cardiopediatras, pues podemos darles el mayor conocimiento de la enfermedad posible, pero tenemos que trabajar en conjunto con los pediatras para que el cardiólogo de adultos también sepa sobre las cardiopatías congénitas. No es lo mismo cambiarle la válvula mitral a un paciente reumático a los 70 años que un niño que tuvo una estenosis mitral y que se le hizo una plastilla y que luego le pusieron una válvula, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Y no saben y le tienen miedo a los niños. Entonces, es importante trabajar en equipo. Darle la confianza a la familia para que también ellos, con el conocimiento que adquieren, pues puedan transmitirle esa confianza a los niños, que lleven la vida más normal en la escuela, ¿no? Que se hagan de amigos. Cada hospitalización, cada periodo de intervención les frena esa relación de amistad. Entonces, a veces no hay constancia en esto. Muchas veces nuestra idea o es un mal concepto es, estás enfermo del corazón, siéntate y no te muevas, ¿no? Ya lo comentaban. Y no es así. Hay que restringir las actividades, pero de acuerdo a lo que puedan hacer, de acuerdo a sus capacidades y evitar el ausentismo escolar. Se han hecho muchos programas de educación intrahospitalaria o con tutorías para evitar que los niños pierdan la preparación. ¿Por qué? Porque al principio muchas veces los maestros dicen, bueno, no pasa nada, te paso, ¿no? Pero, ¿y qué pasa cuando pasan a secundaria? ¿Y qué pasa cuando entran a prepa? Que la demanda es mucho mayor y el niño ya no puede, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué tareas tenemos? Como equipo médico, insisto en educar sobre la enfermedad. Como pediatras no hay que tenerle miedo. Suena muy coloquial lo que hemos dicho, ¿no? La cardiopatía se trata así, punto. En realidad, también como pediatras, pues hay que prepararnos, saber qué le vamos a decir al niño. El lenguaje en el que se hable también debe de ser entendible para el paciente. Hay que involucrarlo para aprender a tomar decisiones, ¿no? O sea, no es nada más, te tomas el medicamento porque así es y punto. No, hay que explicar por qué. Hay que reforzar muchos hábitos de alimentación, de sueño, de higiene. No enfocarse en llamar la atención, en regañarlo, en castigarlo, te lo dije, no, o sea, no. Hay que enfocarse en las consecuencias de la decisión. Tú no quisiste tomar tu anticoagulante, bueno, entonces tú vas a asumir las consecuencias de no tomarlo, o lo estás tomando mal, o estás comiendo cosas que no debes de comer, pues entonces lo que te puede pasar es esto, entonces tú sabrás si lo haces o no. Ver la repercusión de no cuidarse, ¿no? O sea, no es nada más te lo dije, te lo dije, te lo dije, ¿no? O sea, hay que hacerlo. Los pacientes asintomáticos muchas veces dicen, bueno, ¿yo para qué? O sea, ¿para qué tengo que tomar medicamentos si me siento bien, si no me duele nada? ¿Para qué? Bueno, hay que enseñarles para qué sirve, hay que explicarles qué beneficios tiene, porque para ellos tomar el medicamento les recuerda que están enfermos y es lo que menos quieren, ¿no? La anticoagulación es muy importante, ¿no? Esto que estoy mencionando tiene que ver mucho con la anticoagulación. A lo mejor olvidarse de tomar un día la espironolactona no pasa nada, pero modificar la anticoagulación sí es muy importante. Esto puede llevar a hospitalizarse otra vez porque hay que cambiarle la válvula, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no se diga el cuidado para prevenir infecciones, principalmente la endocarditis.
Y en teoría, pues estamos asumiendo que este niño tuvo todas sus vacunas, pero pues hay que recordar que el esquema en la adolescencia se continúa, los refuerzos se continúan y no por ser cardiópatas no se deben de vacunar. A nivel de familia, de amigos, el apoyo psicológico, pues también deben de conocer la enfermedad. Hay que impulsar esa confianza en ellos mismos. Acuérdense que el adolescente tiene una percepción de su imagen corporal muy diferente y entonces pues les entra la época del rebeldía, ¿no? Y quieren hacer lo que todos sus amigos hacen o lo que la sociedad dice que hacen los adolescentes. Entonces, pues tienen muchas curiosidades. Los niños llegan a preguntarnos, me quiero tatuar, ¿me puedo tatuar? Mi mamá no me deja tatuarme. Bueno, o sea, no hay que decir desde un principio, no te puedes tatuar, porque la mamá eso es lo que quiere, ¿no? O sea, doctora, dígale que no se puede tatuar. No es cierto, pues, si se puede tatuar, pues es su responsabilidad, bajo qué circunstancias, ¿no? Que se quiera hacer piercings, pues vaya, bajo las mismas circunstancias. Nada más acuérdate que un tatuaje puede implicar riesgos de infección, que debes de cuidar la herida, que etcétera, etcétera. O sea, no podemos ponernos en el papel de no. Las cicatrices, ¿no? Como les comentaba, que sí les da pena usar traje de baño, que convivir con otros niños porque les da pena que les vean la cicatriz, porque los molestan, porque jaja, estás defectuoso, etcétera. Los efectos secundarios que pueden tener algunos medicamentos en uso crónico. Entonces, pues es importante, ¿no? Reforzarles esto. Una cicatriz es una cicatriz nada más, no es otra cosa, no te hace ni más ni menos. En la escuela, el ausentismo es el principal problema. Hay que buscar las tutorías, no porque están un mes internados, pues un mes fuera de escuela no sirve de nada. Hay que buscar la estimulación mental, hacer ejercicios, tenerlos con actividades que no sean enfocadas en el deporte, ¿no? Que busquen otras actividades, ya sea de música, juegos de mesa o aprender a tocar algún instrumento, por ejemplo. Ya, por ejemplo, en la preparatoria, que su trabajo es mayor, demanda mucho más estudio, a lo mejor incluso el coeficiente intelectual en algunas cardiopatías pues se ve afectado, ¿no? Son niños que tienen hipoxia crónica. Y el ejercicio, pues muchas veces no hacen ejercicio por el miedo que tienen los papás o los maestros, ¿no? Nos dicen mucho, necesitamos que nos hagan un documento en el que diga que pueden hacer ejercicio. O sea, ese es el principal miedo. Si no, no lo dejo. No lo dejo participar en las actividades recreativas, en la clase de baile o yo qué sé, porque les da miedo. Y bueno, a veces muchos adolescentes aprovechan esto, ¿no? Aprovechan no tener actividades porque, no, es que estoy enfermo del corazón, entonces yo no puedo hacer la clase de educación física. Tampoco. Bueno, ejercicio sí, ¿no? ¿Cuándo? Ya se explicó ampliamente los tipos de ejercicio que se deben de hacer, en qué momento se deben de hacer. Entonces, para acabar pronto, pues sí ejercicio. Por supuesto, hay que evitar el sedentarismo. Estamos proponiendo una vida cardiovascular sana, entonces, ¿cómo les vamos a decir? No te muevas, ¿no? Quédate sentado viendo la tele, pues no. En la evaluación de estos pacientes, muchas veces con cuestionarios nos podemos dar cuenta de las actividades que tienen, de los hobbies que tienen. Muchos de los estudios que hay reportados de adolescentes cardiópatas están hechos en base a encuestas a los adolescentes y muchos de los adolescentes contestan cosas que a veces uno se sorprende. Por ejemplo, que van a la consulta con el cardiólogo porque ya les toca ir con el cardiólogo de adultos y para empezar no puede entrar la mamá con el paciente. Le preguntan sobre su enfermedad, el niño no sabe porque toda la vida la mamá contestó y entonces el momento de enfrentar eso es, pues no sé. Y el cardiólogo de adultos, como les digo, pues tampoco sabe, ¿no? Sobre la enfermedad, sobre la cardiopatía. Y entonces eso genera mucho estrés. Están acostumbrados a una relación médico-paciente en una consulta pediátrica muy distinta a la que hay con un cardiólogo de adultos, obviamente. Saber qué pacientes tienen riesgo de síncope, como hemos visto, y la evaluación debe de ser individual.
aunque se menciona que funcionan muy bien las terapias de grupo para los adolescentes, terapias psicológicas, porque ellos mismos se entienden, ¿no? O sea, ellos saben lo que se siente, que llegues a la escuela tarde porque hoy te tocó que te tomaran estudios, porque hoy te tomaron sangre, porque te acaban de hacer un cateterismo la semana pasada, etcétera. Los pacientes que tienen marcapasos o que tienen desfibriladores o lesiones muy importantes, por ejemplo, la dilatación de aorta, anomalías coronarias, ellos sí, o sea, en ellos sí hay que evitar los deportes de contacto, las actividades de alto impacto, los deportes de competencia por el riesgo de muerte súbita. Es la tabla que ya vimos. Objetivamente se puede evaluar la capacidad del ejercicio haciendo una prueba de esfuerzo y haciendo una espirometría. Entonces, no es nada más lo que yo creo o lo que creo que sí puede o lo que aguante, ¿no? Sí hay maneras objetivas de hacerlo. Uno puede decir, bueno, sí, ya parece que se va a poner a jugar golf. Pues bueno, uno nunca sabe qué paciente nos va a tocar, ¿no? Y sí hay pacientes que pueden jugar básquetbol. Después de operados, después de haberles hecho una evaluación, después de haber medido los riesgos y después de haberlos informado sobre su enfermedad, claro que pueden correr un triatlón, ¿por qué no? Siempre y cuando sea una cardiopatía que lo permita. Bueno, ¿qué pasa con el alcohol y los otros vicios, ¿no? O sea, el adolescente está buscando una aceptación social. Conoce muchos de los riesgos, pero los quiere asumir. Pues es la edad en la que se prueba, ¿no? Pero pues hay que moderarse. Por eso también la buena relación familiar es importante. Muchas veces buscan el uso de terapias alternativas porque llevan 10 años tomando diuréticos y eso les ha tirado los dientes. Entonces ahora mejor les doy tal cosa que me recomendaron. Mucho cuidado con eso. El inicio de consumo de sustancias, del tabaquismo, de por sí implica un riesgo cardiovascular en toda persona sana. El uso de drogas y como ya habíamos comentado algo sobre tatuajes. La interacción de relaciones humanas, ¿no? Muchas veces son niños retraídos que no quieren salir, que hay fiestas y el niño no quiere ir a la fiesta, que el niño está en la consulta atrás de la mamá porque todo le da pena. Mucho cuidado con eso, porque entonces cumplen 18 años, son mayores de edad, pero pues los temores no se les quitan. ¿Y qué pasa con la sexualidad? Generalmente, por la misma cardiopatía, pues el inicio del desarrollo es tardío. La menarca puede ser muchísimo más tarde que en el promedio. El retraso de caracteres sexuales secundarios también. La vida sexual activa o el inicio de vida sexual. Hay que fomentar la práctica segura, hay que informarlos. Acuérdense que ahora le pican a internet algo y todo sale, ¿no? Todas las respuestas salen. Hay que informarse muy bien. Como pediatras es nuestra obligación. No tenemos que dejar que la niña llegue al ginecólogo para que le recomiende el uso de anticonceptivos. No hay que dejar que lleguen embarazadas para decirle, oye, pues es que te tenías que cuidar. Mucho cuidado con eso. La anticoncepción está recomendada, pero ¿cuáles? Los derivados de estrógenos, hay que tener mucho cuidado por el riesgo de tromboembolismos en pacientes con cardiopatías cianógenas. Los pacientes que tienen enfermedad vascular pulmonar tampoco deben de usarlos. Y bueno, cuando son lesiones cortocircuitos de derecha a izquierda, o sea, en general las cardiopatías cianógenas no deben de usar anticonceptivos orales y menos derivados de estrógenos. Algunos derivados de progesterona, bueno, actúan a nivel de inhibición de la ovulación y sí están recomendados, todo bajo supervisión. Y bueno, además individualizar al paciente. Los más recomendables para estas niñas, para estas adolescentes, son los anticonceptivos implantables, los de depósito también, derivados de la medroxiprogesterona, que tienen un uso más prolongado, los dispositivos implantables y hablar del embarazo, ¿no? Hemos tenido, ahí en la raza en donde trabajamos, hemos tenido pacientes embarazadas,
Hemos tenido pacientes internadas que se van a operar y que, oh sorpresa, bueno, una vez nos pasó, la niña estaba embarazada y la mamá sabía que estaba embarazada y aún así se iba a someter a una cirugía a corazón abierto. O sea, eso es desinformación y a veces pues es abuso de confianza. Entonces, si el índice de embarazo en la adolescente cada vez es más alto, por Dios, una adolescente cardiópata es igual que cualquier otra adolescente. El seguimiento ginecológico, ¿no? en el área de pediatría especializada en la medicina del adolescente o ya con los ginecólogos. No se diga el consejo genético, muchas cardiopatías, como vimos, tienen alguna base genética y por supuesto que pacientes con cardiopatías graves, el riesgo de tener un bebé con cardiopatía, aunque no sea la misma, existe, es mucho más alto el riesgo que la población general. Entonces, hay que tener eso en mente. Aquí hay un ejemplo, el riesgo de recurrencia en hijos de padres, no nada más aquí es la mamá, en ambos. Vean cómo la incidencia se presenta en todo tipo de cardiopatías, en un canal AB, en una estenosis aórtica, CIA, CIBs, bueno, y más complejas como la tetralogía de Fallot también existe y hemos tenido esos casos en el hospital. Una adolescente, una paciente cardiópata embarazada, pues tiene muchos riesgos, ¿no? O sea, no es nada más el ser adolescente, sino los riesgos que implica para su vida, para su salud. Puede haber aborto incluso en el 15% de los casos, partos pretérmino, los hijos con cardiopatías, sufrimiento fetal, muerte fetal, etcétera. Entonces, además, tenemos que darle seguimiento a hacer diagnósticos tempranos del bebé para decidir tratamientos. La evaluación médica, como es una evaluación en general, además de los estudios que podemos considerar más básicos, quienes lo requieran una prueba de esfuerzo, hacer resonancia magnética, hacer ecoestrés en los pacientes que lo requieran, porque esto nos va a dar al final un valor pronóstico, ¿no? Esto lo estamos haciendo en esa clínica de transición para que cuando el cardiólogo de adulto lo conozca a nuestro paciente, sepa en dónde está parado, pues. Entonces, le han llamado a este proceso 3 etapas para llegar a una clínica de transición. La pretransición, que es en esta edad entre 12 y 14 años, que informamos a los pacientes sobre su patología, sobre sus riesgos. La etapa de transición en la que estamos haciendo como todo el examen general, como si hiciéramos un check-up ya para prepararlos, para darlos de alta. Y en realidad la última etapa, la etapa de transferencia, cuando se hace la relación con el cardiólogo de adultos para que reciba ya este paciente. Entonces, en algunos países en los que ya se lleva a cabo, las edades de inicio de esta clínica es entre los 16 y los 18 años. Hay que hablar de los pronósticos, de los factores de riesgo, las recomendaciones sobre el estilo de vida. Se sugiere que ya sean entrevistas privadas con el paciente, ¿no? Ya no tienen que estar los padres presentes en todo momento. Se debe de establecer esta buena relación médico-paciente porque, a diferencia de algunos pacientes adultos que son consultas esporádicas, en este caso no. El cardiólogo tendrá que decidir en algún momento cuándo se tendrá que operar este paciente otra vez y quién lo deberá de operar. Pues eso es todo. Gracias.